Hola, el día de hoy, como dice el título del video, les voy a hacer un review de esta base de Maybelline que es la Dream Urban Cover. Para contarles un poco cómo encontré esta base, yo me iba a ir de vacaciones a un lugar soleado, por lo cual necesitaba protección solar con color. Entonces revisé varias marcas, la mayoría estaban muy caras, y otra desventaja que encontré es que los colores eran muy pocos. Por ahí que en alguna marca encontré de 2 a máximo 3 tonos de color, lo cual me hacía como no sentirme segura de comprarla. Entonces estuve buscando por ahí y encontré en Amazon esta base que cuenta con SPF de 50. Entonces me pareció una buena opción. El precio nada que ver con los bloqueadores con color. Costó aproximadamente $10, no estoy segura, pero les voy a dejar aquí el precio real. Y bueno, lo que dice más o menos esta base, que es contra la polución, contiene antioxidantes y SPF de 50. También cuenta con varios colores, lo cual es bueno porque puedes elegir según tu tono de piel y no te limitas a un tono que de repente no va con tu cara. Acá dice que es full coverage, pero la verdad es que no sé si es tan full, pero igual queda bien como para un maquillaje de día a día, no para un maquillaje de noche ni para salir. Yo he escogido el color 220 Natural Beige porque usé alguna vez la Fit Me de Maybelline y era más o menos ese tono, el 200 algo, creo que también era 220. Y pensé que era el color que mejor quedaría en mi piel. Igual y siempre da un poco de miedo comprar bases por internet porque uno nunca sabe qué le va a tocar, si está bien o está mal. Pero bueno, vamos a probarla. Un lado vamos a estar usando brocha y otro lado vamos a estar usando esponja. Para serles sincera, la verdad nunca lo he usado con esponja, siempre lo he usado con brocha, entonces vamos a ver cómo queda con esponja. Y ya, eso es todo, así que empecemos. Bueno, para empezar quiero comentarles que ya tengo la piel preparada y me eché todas las cosas que me he hecho antes de maquillarme. Igual si quieren saber qué cosa me he hecho, pues pueden dejar en los comentarios y puedo hacer un video especial en cómo alisto mi piel. En cómo alisto mi piel para maquillarme, así que vamos a empezar. Bueno, primero vamos a agitarla porque pues es un poco líquida, como pueden escuchar. Y lo que me gusta de esto es que tiene como este piquito que te permite como echártelo. Bueno, yo me lo he hecho de frente porque soy la única que usa esta base, pero a ver. Entonces me echo una rayita ahí. Y vamos a empezar con este lado con la brocha. Creo que con brocha queda muy bien. No la he probado con esponja porque como tiene bloqueador solar, no sé por qué me da la impresión de que es mucho mejor si me lo echo con brocha porque según yo tengo más protección del sol. No lo sé. Entonces vamos a hacer la mitad de la cara. Como pueden ver en la frente sí me queda un poco claro, el tono no pega tan bien, pero igual es algo que yo trato de arreglar ya con polvos o con contorno. Pero para el resto de mi rostro creo que pues queda bien. Bueno, este es el resultado con una capa de base. Ahora voy a hacer este lado con la esponja que está húmeda. Vamos a exprimirla un poquito. Creo que está muy húmeda. Así que vamos a empezar por aquí. Vamos a echar un poquito. Y vamos a dar golpecitos. Como les comentaba, yo he usado esta base para mis vacaciones. A mí me gustó mucho porque el hecho de sentir que estaba protegida ante el sol y verme bien era justamente lo que quería, ¿no? Sentirme como cómoda con mi maquillaje, con mi cara y también pues sentirme protegida de los rayos del sol. Bueno, como se pueden dar cuenta, siento que con la esponja claramente cubre menos. La cobertura de la esponja es menos que la brocha. Y
vamos a darle una pequeña segunda capa. Más que nada yo me he hecho una segunda capa a la parte de aquí de mi mejilla porque tengo como granitos o marcas de acné. Entonces me gusta echarme un poquito más acá. Ya el resto de la cara no, pero aquí simplemente un poquito. Para terminar de cubrir las imperfecciones que tengo en la piel. Y ahora voy a hacer lo mismo con la esponja. Vamos a echar un poquito más aquí. Sí puedo notar que con la esponja no cubre mucho, la verdad. No me está gustando, pero es para probar. Y tengo bastantes marquitas, como manchitas del acné. Y acá vamos a terminar con la nariz. Y es así como queda. Lo que hago normalmente es con la esponja, luego de echarme la base con brocha, dar pequeños golpecitos porque a veces la brocha me deja como rayas de lo que estoy echando la base. Entonces le doy solo chiquitito sin presionar mucho para que no se vean estas rayitas de la brocha, ¿no? Y ya es así como queda. Pueden ver cómo se ve aquí, todavía se notan los granitos, las manchas. Y este lado de acá, bueno, para empezar en este lado tengo menos granitos que acá, pero igual, no sé, yo siento realmente que con la brocha ha cubierto bastante más. Se ve como más parejo de este lado y acá todavía se llega a notar algunas manchas. Entonces voy a continuar con mi maquillaje. Lo siguiente que normalmente me he hecho es corrector, este corrector de NARS. He hecho un poquito aquí, bueno acá ya no tanto porque me pasé un poco, pero acá sí necesito un poco más. Lo que yo hago siempre es jalar un poco del corrector para el párpado. Así es como queda. Yo lo que normalmente hago, me echo un poco de esta tinta en las mejillas. Puntito por acá, puntito por acá. Y vamos a difuminar. Me encanta el efecto de la tinta en las mejillas, se ve como mucho más natural. Voy a echar un poco de polvo a donde puse el corrector. Dejo ahí un poquito y ahora les voy a enseñar cómo es que arreglo esto de mi frente. Voy a estar usando esta paleta de contorno de Wet n Wild y con el más oscuro claramente. Vamos a hacer contorno y ahí ya empareja bastante el color. Un poco de contorno aquí. Luego lo que hago es con la misma paleta, con el color amarillo, lo pongo en las partes que no he utilizado el otro color. En la frente, nariz. Y luego también con color amarillo voy retirando el color blanco. Bueno, el translúcido en realidad no es blanco. Y lo llevo hacia afuera. Y así queda. Así es como se me ve la base en la luz natural del día. Bueno, este es el resultado final, como ven. Estas onditas me las hice con la plancha que hice un review en mi video anterior. Si quieren pueden pasar a verlo. Y nada, a mí me gusta mucho esta base, la verdad que está muy bien para el día a día. Ahorita son las 4:30 como pueden ver. Entonces vamos a ver cómo se va a poner dentro de un rato. Les voy a estar grabando cómo termina mi cara al final del día. Y bueno, son las 10:50 de la noche. Han pasado un poquito más de 6 horas.
Es así como termina el día la base. Esta parte de aquí yo la tengo bien grasosa, por lo cual ahorita ya está muy brillante. Y luego no tengo base casi en la nariz porque se me engrasa más ahí y soy mucho de tocarme la nariz, entonces levanto la base ya que está grasoso. Pero bueno, ese es el resultado al final del día. Bueno, cosas buenas que tengo que decir es que me gusta mucho cómo queda, la verdad. Se ve como una base normal, no se ve como que tienes protector solar. Entonces, por el precio, la gama de colores, la protección que te ofrece, tiene antioxidantes, me parece que está muy buena. Así que lo recomiendo. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido de mucho y nada. ¡Chao!